8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Seguimos en Directo América, edición nocturna. Gracias por acompañarnos. A continuación, los titulares de la hora. Máxima tensión en Medio Oriente. Israel dice que se prepara para una ofensiva por los eventuales ataques en su contra desde Irán y Líbano, en represalia por el asesinato del líder de Hamas y Hezbollah. Estados Unidos y la ONU pidieron desescalar la situación. La primera ministra de Bangladesh ya está en India tras renunciar a su cargo y huir del país. Su dimisión se produjo tras las multitudinarias protestas en su contra, que solo este domingo dejaron al menos 90 personas muertas y más de 300 desde su inicio en junio. El ejército discute la formación de un gobierno interino. Hoy se vivió un desplome de las bolsas a nivel global. Los temores de recesión en Estados Unidos, una venta masiva de acciones en Asia tras el aumento drástico de las tasas de interés en Japón y los resultados decepcionantes de las grandes empresas son algunos de los causantes. Y en nuestra sección Directo A vamos hasta Caracas, donde sigue el desarrollo tras los comicios del 28 de julio. Esta vez la Fiscalía anunció la apertura de una investigación contra María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González, a quienes señaló de instigar la insurrección tras llamar a la fuerza pública a frenar la represión. Los detalles en minutos con nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Y en deportes hablaremos de la jornada brillante que tuvo América Latina en el cierre de Gimnasia Artística de París 2024, pero además daremos una mirada al récord mundial que se impuso en salto de pértiga masculino. Junto a nuestros enviados especiales en París conoceremos detalles de la jornada cuando nos aproximamos al final de los Juegos Olímpicos. Empezamos. Comenzamos Directo América con noticias de las latentes tensiones en Medio Oriente ante el anunciado ataque desde Irán y Líbano contra Israel en represalia al asesinato de líderes políticos de Hamas y de Hezbollah la semana pasada. Son varios los llamados a desescalar la situación en un momento difícil para la región. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Washington estaba inmerso en una intensa diplomacia prácticamente las 24 horas del día. La República Islámica aseguró que no quiere una escalada regional, pero que Israel debe pagar. El gobierno israelí, por su parte, anunció que se prepara para una transición rápida a la ofensiva. Las maniobras diplomáticas se intensifican en Medio Oriente ante el temor de una escalada militar entre Israel por un lado e Irán y sus aliados por otro. Tras un ataque atribuido a Israel en Teherán la semana pasada, que acabó con la vida del líder político del grupo islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, Irán habló el lunes de su derecho legal a una represalia. Nadie puede poner en duda el derecho legal de la República Islámica de Irán a castigar al agresor y crear disuasión contra un régimen usurpador y agresor. Israel no ha hecho comentarios sobre el asesinato en Teherán, pero sí admitió haber llevado a cabo otro ataque la semana pasada, esta vez sobre Líbano, que dejó muerto al alto mando de Hezbollah, Fuad Shukr, la semana pasada, en un lugar de Beirut que miembros de la Comisión Parlamentaria de Sanidad libanesa visitaron este lunes. El pueblo libanés no se arrodillará y resistirá, y creo que responderá a todas las agresiones que se han producido. Y lo importante es que estamos unidos en este momento peligroso para nuestra existencia como Líbano. Nadie quiere la guerra, a nadie le entusiasma la guerra. Conocemos las consecuencias de esta guerra global que quieren los israelíes, pero si ocurre, estamos juntos en una sola mano. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó a todas las partes, así como a los estados con influencia, a actuar con urgencia para evitar un conflicto más amplio en la región, subrayando que los derechos humanos y la protección de los civiles deben ser la máxima prioridad. En Bangladesh, la primera ministra Sheikh Hasina renunció a su cargo y huyó a India luego de la crisis generada por las multitudinarias protestas que comenzaron en rechazo a un controvertido sistema de cuotas en el empleo público, considerado discriminatorio y que rápidamente se convirtieron en un movimiento que exigía la salida de la hasta hoy mandataria. Alrededor de 300 personas han muerto durante las movilizaciones reprimidas por las autoridades. Júbilo y caos en Dhaka, la capital de Bangladesh.
luego de que la primera ministra, Sheikh Hasina, de 76 años, dimitiera del cargo y abandonara el país luego de 15 años en el poder. Algunos subieron a los techos de la residencia de la primera ministra y otros entraron al recinto. La fuga de Hasina provocó celebraciones en las calles. No puedo expresar mis sentimientos con palabras. Estoy muy contento. Estoy en un entorno nuevo. No encuentro palabras para explicarlo. Estoy tan feliz. Mi único deseo es cuidar de todas las familias de los asesinados y de los estudiantes y traer la justicia. Quiero la justicia. Estoy muy contento de que nuestro país se haya liberado. Nos hemos liberado de la dictadura. Esto es un levantamiento del pueblo bengalí, lo que vimos en 1917. Un momento que llegó después de más de un mes de protestas, en el que murieron más de 300 personas. El ejército anunció que levantarán el martes el toque de queda vigente hasta este lunes. El país asiste en estos momentos a un periodo de revolución. Había invitado a todos los líderes de los partidos políticos. Vinieron aquí y mantuvimos un buen debate. Hemos decidido formar un gobierno provisional. A través del gobierno interino se llevará a cabo todo el funcionamiento del país. El domingo hubo un baño de sangre, con decenas de muertos y cientos de heridos, entre ellos varios miembros de las fuerzas de seguridad. Las protestas comenzaron de forma pacífica en julio, con estudiantes exigiendo el fin del sistema de cuotas para los empleos de la función pública. Pero desde entonces se habían convertido en un desafío y un levantamiento sin precedentes contra el gobierno, que intentó sofocar los disturbios por la fuerza. En Estados Unidos hay expectativa por el anuncio de Kamala Harris sobre quién será su fórmula vicepresidencial de cara a las elecciones del 5 de noviembre. De acuerdo con la prensa estadounidense, que cita fuentes relacionadas con el asunto, sus opciones están entre el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el senador por Arizona, Mark Kelly. Este martes, la actual vicepresidenta hará su primera aparición pública con su compañero antes de embarcarse en una gira de 5 días por 7 ciudades de estados que son clave en estos comicios. En otras noticias de Estados Unidos, la tormenta tropical Debby avanza hacia el estado de Georgia y las Carolinas después de haber cruzado o causado estragos en Florida, donde tocó tierra como un huracán de categoría 1 y causó la muerte de al menos 6 personas. Unos 240,000 hogares quedaron sin energía eléctrica. De acuerdo con las autoridades meteorológicas, se espera que este fenómeno provoque al menos una semana de lluvias e inundaciones en la región. Los mercados de todo el mundo se agitaron el lunes tras una venta masiva de acciones en Asia. El índice Nikkei de Tokio vivió su peor jornada desde 1987, con un desplome de más del 12%, pero ya empezó a recuperarse con la apertura del martes. El Kospi de Corea, cuya negociación se interrumpió brevemente debido a la volatilidad, terminó el día con una caída de casi el 9%. Esta caída se replicó en los mercados europeos y de Estados Unidos, que registraron algunas de sus peores cifras en la historia. Los inversores temen una inminente desaceleración económica en Estados Unidos. Hasta aquí, Directo América, edición nocturna. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten porque ya viene Amal Ben-Otman con un nuevo capítulo de África 7 días. Quédense con nosotros. Feliz noche. Toda la actualidad deportiva dentro y fuera de las canchas. Conéctese con nosotros y vibre con las emociones del mundo del deporte. Las mejores imágenes, las reacciones, los resultados y el análisis. Deportes en France 24 y France24.com.